Como siempre es un gusto estar con ustedes este sábado, esta tarde, y compartir algunas reflexiones que me parece que se van desplegando de manera natural. Es decir, nosotros venimos de un planteamiento epistemológico que nos permitió articular la posibilidad de generar puentes comunicantes en las doctrinas teóricas y clínicas, tanto de Lacan como Bion. Nos internamos en el proceso de las transformaciones para después entender la cadena significante en todo su esplendor. Tuvimos la posibilidad de generar algunos, digamos, ejemplos de aquello que constituye la cadena significante, y a partir de eso es que nosotros nos encontramos el día de hoy eh, a punto de hablar de 4 conceptos que me parece que son la prueba fehaciente de que Lacan y de que Bion se estaban enfocando a describir los mismos fenómenos clínicos. Estamos hablando de lenguaje de la realización, que otra traducción es lenguaje de logros, en oposición al lenguaje por sustitución, estos dos en Bion, y palabra plena y palabra vacía en Lacan. Ustedes leyeron una clase del seminario 1 de Lacan. Es un seminario que yo les recomiendo que lean en su totalidad, pues es un seminario muy ameno. Es un seminario de un Lacan todavía como muy abierto, digamos, no tan críptico. Es un Lacan que va revisando punto a punto los escritos técnicos de la obra freudiana y va cuestionando ciertas cosas, ¿no? Va integrando la lectura que hace de los textos freudianos a su propia comprensión. Nosotros sostenemos, siguiendo la lectura de Lacan que hace Isidoro Beck, que el gran eh, logro de Lacan fue describir la lógica del inconsciente y por lo tanto describir la lógica operativa detrás del proceso psicoanalítico, ¿no? Esa lógica es la que ustedes pueden ver de punta a cola en el primer seminario. Los escritos técnicos de Freud, ustedes ya tuvieron una probadita de este seminario en la lectura de la semana. Quisiera comenzar con algo un poco, muy poco ortodoxo, pero como ustedes probablemente se dieron cuenta desde nuestro primer encuentro, no me interesa mucho ser ortodoxo, sino poder transmitir la verdad de un saber o de un más bien de un quehacer de manera efectiva. Quisiera en este sentido preguntarles si alguno de ustedes sabe qué es esto, sabe cómo se llaman estas cosas. ¿Es el tarot? Muy bien, Yogi, efectivamente es el tarot. Esta semana yo mandé pedir esto, ya ven que San Amazon nos puede facilitar cualquier cosa en poco tiempo. Entonces mandé pedir esto porque me va a servir para explicar una cosa. Partiendo de una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a un tarotista? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo podrían responder a esa pregunta? ¿Cuál es la distancia entre un analista y un tarotista? Ojo acá, porque el tarotista y cualquier oráculo, cualquier mago, tiene su origen en lo que en la tradición griega se conocía como el oráculo de Delfos. Y no sé si ustedes sepan que el oráculo de Delfos era un lugar donde una pitonisa no iba, una pitonisa te daba tu suerte, te daba tu futuro, pero a la entrada tenía una frase que era Noti se auton, que significa conócete a ti mismo. Hola Úrsula, bienvenida. Estamos reflexionando sobre el tarot, Úrsula. Aunque parece un poco extraño, ya vamos a aterrizar y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el tarotista y un analista? Los dos, el tarotista y el analista, prometemos un cierto acercamiento a la verdad, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la distancia entre nuestro quehacer y el quehacer de un tarotista?
¿Cuál es la diferencia entre la asociación libre y las cartas que le salen a un consultante de tarot? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Sí, Abril? No sé si alguien más encendió su micrófono. Me parece que ¿No? Oscar, pero como ustedes quieran. Ah. Si quieres, Ok. Bueno, yo considero que la diferencia es que el tarotista adivina y nosotros no trabajamos con adivinación. Es un procedimiento de escucha pues elevado a un nivel científico. Entonces no creo que no, bueno, para mí no hay como punto de comparación, salvo que como que en los dos hay un poco un juego de interpretación. Bien, en los dos hay un juego de interpretación, dice Abril, pero dice, solo que nosotros no adivinamos, nosotros practicamos la escucha, es decir, pisamos sobre terreno duro, ¿no? Oscar. sí, por ejemplo, sería como la interpretación de sueños. Nosotros buscamos que el analizante hable y en base a eso damos la interpretación. El tarotista sería, si le sale, no sé, el sol, pues sería una interpretación que ya está determinada. Si le sale la rueda, diría, no, pues significa esto. O sea, como que ya tiene estos arquetipos como que definidos y en base a lo que va saliendo se va ajustando, ¿no? Bien, muy bien, Oscar. Bien, Abril también. Me entusiasma y me alegra inconmensurablemente saber que tienen claro esa distancia. Les voy a comentar algo. Además, yo soy de la idea de que el tarotista también practica una escucha, ¿eh? Es decir, digamos que a mí me salen estas tres cartas, ¿eh? Las he tomado al azar, las que sean, no importa. Tengo aquí el diablo, tengo aquí el ermitaño y tengo aquí una que se llama la justicia. Entonces, ¿qué hace el tarotista? Ah, ¿cómo está tu trabajo? ¿Hay alguien que no te cae bien? ¿Y qué hace uno? Sí, efectivamente, hay alguien que me hace la vida imposible. Ah, sí, aquí lo veo. Pero tienes a alguien de poder que te está ayudando a hacer justicia. Sí, cómo no, mi jefe me defiende de ese otro que es muy malo. ¿Qué es lo que está haciendo el tarotista aquí? Usar la asociación libre por medio de las cartas. Son significantes. Pero son significantes transformados en símbolos, como decía Oscar. ¿Cuál es la diferencia entre un significante y un símbolo? Que el símbolo es inamovible. ¿Me explico? Esto tiene un significado preciso, como bien decía Oscar, no hay metáfora, no hay metonimia. ¿Se acuerdan que la sesión pasada veíamos eso? La cadena significante. En el tarot no hay cadena significante, hay cadena de símbolos, pero sí que se practica una escucha. Ahora, ¿cuál es el problema del tarot? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Y por qué estoy hablando del tarot en una sesión de seminario de psicoanálisis? So weird, qué raro. Estoy hablando de esto porque nos va a permitir entender bien qué es la palabra plena y qué es la palabra vacía. Cuando el tarotista le dice, mira, tú tienes una persona en tu trabajo que es como tu diablo y te va a hacer daño, pero tienes además una persona que es tu protector y es una persona de poder que hace justicia, lo que hace el tarotista es reafirmar el fantasma con el que viene el análisis, con el que viene el consultante. ¿Se dan cuenta? Cuando un usuario de estas prácticas adivinatorias llega con quien hace este tipo de cosas, llega con un fantasma que se instala en las cartas que salgan. El fantasma se acopla a cualquier realidad. El fantasma del neurótico opera para colocarse en cualquier realidad. Por eso es que quien consulta estas cosas siempre sale sorprendido. ¿Me conoce tan bien? No, no te conoce. Lo que pasa es que tú adoptaste tu discurso y tu fantasma a las cartas que salieron. Pudieron haber salido estas o pudieron haber salido otras tantas. Tú ibas a interpretar las cartas y él te iba a preguntar y con base en tus respuestas iba a armar
todo el dispositivo. ¿Cuál es la diferencia? Que si el usuario llega y dice, estoy convencido de que mi esposa me engaña, ojo acá, porque esto es lo crucial de lo que quiero transmitirles con este juego. Si el consultante llega y estoy convencido de que mi esposa me engaña, el tarotista va a decir, la emperatriz, aquí está tu esposa, y aquí está la sacerdotisa, tiene una amiga que le dice que sí, que te engaña. Y sí te engaña, aquí está el hierofante, ¿no? Aquí está el hombre, aquí está la amiga y aquí está tu esposa. Lo que está haciendo es decirle, sí, tu fantasía es real. ¿Qué es lo que hace un analista? Le dice, oye, ustedes probablemente han leído este texto de Freud sobre los celos. ¿Lo han leído? Freud en los años 10 publicó un artículo sobre los celos amorosos, cuyo título ahora se me desvanece. Ya veré yo en mi análisis por qué se me desvanece. Pero publica un texto sobre los celos amorosos y lo que dice es, el hombre que siente celos de otro hombre, en realidad está encubriendo pulsiones homosexuales de atracción hacia ese hombre. Es decir, está proyectando la atracción de ese hombre en su mujer. No soy yo al que le gusta, es a ti al que te gusta, ¿verdad? Te gusta el vecino. ¿Cuál es la diferencia? Uno como analista revela la verdad detrás del fantasma. No, señor. A usted, el que le gusta es el vecino, no a su esposa. Usted está proyectando ese deseo en su esposa. El tarotista no. El tarotista, como esto es símbolo, no es cadena significante. Como no es cadena significante, no nos puede conducir al lenguaje de la realización o al lenguaje de logros envío y a la palabra plena en Lacan. Esto nos conduce a la reafirmación del goce fantasmático. El tarotista le dirá, no te preocupes, yo ahorita vamos a hacernos un ritual, cómprate una vela rosa o lo que sea que se hagan esas cosas, y vamos a hacer que tu esposa se vuelva a enamorar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace un círculo perfecto. El consultante vuelve al tarotista y le dice, no, ahora sí estoy seguro que me está engañando. ¿Y cómo está usted seguro? Pues es que, caso real, esto es un caso real de un paciente que escuché hace muchos años. No era mi analizante, ni mucho menos, pero sé que es un caso real. Tenía la idea de que los coches que pasaban, su casa era una esquina, y en la noche, pues ya ven que los coches dan las luces, al dar la vuelta pensaban que eran señales con luces del amante para que la esposa saliera escondida. Discurso delirante, el delirio paranoico. Esa es la distancia. Por eso quise comprarme un tarot, para transmitirles esta pequeña gran diferencia. Esta pequeña gran diferencia que es crucial. Nosotros no trabajamos con símbolos. El que trabaja con símbolos trabaja con dogmas. El que trabaja con dogmas hace ideología. El que hace ideología educa. El que educa refuerza y el que refuerza finalmente domina. Nosotros no somos educadores, nosotros no hacemos ideología. ¿Por qué Lacan se pone tan tosco con los psicólogos del yo? Porque los psicólogos del yo tienen un precepto que es el analizante tiene que devenir identificado con el analista, con la función del analista. Y Lacan dice, no, ¿cómo crees? O sea, eso es nazi, eso es de los militares. Tengo que parecerme al general. Nosotros no hacemos eso. El carácter subversivo del psicoanálisis es que cada sujeto encuentra el significado profundo en la cadena significante. Y esa cadena no es una cadena de símbolos, es una cadena de significantes. Por lo tanto, hay metáfora y hay metonimia. Lo que en el sueño es un vaso, en el significado es la madre, el interior del cuerpo de la madre. Lo que en el discurso es la palabra se dio, en el significado se divide y se convierte en se dio, es decir, se entregó. Cuando un analizante llega y dice, sí, es que ella se dio, ¿a quién se entregó? Trabajamos no con símbolos, sino con significantes. Por eso he querido hacer esta apertura juguetona, porque creo que es una apertura que nos permite discernir con prístina claridad
cuando estamos frente al lenguaje de la realización y cuando estamos frente al lenguaje de la sustitución. Tarot, sustitución, totalmente sustitución. Un elemento por otro. La esposa por la emperatriz. El enemigo en el trabajo por el diablo. ¿Me explico? Eso es sustitutivo. ¿Me explico? Va, súper. Ok, ya que Maestro, hemos tengo jugado... una duda con esto que Sí. nos acaba de decir. Sí. ¿Quiere decir que el tarotista alimenta el fantasma del analizante? Sí, en efecto, el tarotista no solo lo alimenta, lo refuerza, porque además se instala en un lugar de saber. Nosotros, y eso lo vamos a ver en las 2 sesiones venideras, nosotros nunca nos instalamos en un lugar de saber. Nosotros practicamos lo que en psicoanálisis lacaniano se denomina docta ignorancia. El tarotista asume que sabe más de tu vida que tú mismo. Nosotros no sabemos más que el analizante. Y eso es parte del devenir del proceso. Acá Oscar nos pone 2 cosas súper interesantes. Sería como el TAT. En efecto, Oscar, en efecto, el TAT funciona porque permite desplegar en el estímulo de la lámina el fantasma inconsciente del sujeto. Lo que no permite es hacer análisis. Solo permite ver dónde está parado. Igual que las cartas del tarot. Es decir, yo le podría mostrar esta a un niño que ha sido violentado y en su historia me diría, claro, es un niño que se lo está pasando muy mal y que sus papás le pegan y por eso está colgado boca abajo. Ahí está el fantasma. No importa, es lo que les digo. Y esto es algo que mi maestro Isidoro dice con frecuencia. Creo que se lo leí la sesión pasada. El inconsciente siempre desea hacerse escuchar. Siempre se va a hacer escuchar. No importa el estímulo que esté afuera, va a montar el fantasma. Por eso la repetición. O sea, a ver, los analizantes vienen con la repetición a flor de piel, ¿no? ¿Por qué repiten tanto? Porque lo que están haciendo es, independientemente del lugar, de la persona, de la circunstancia, montan la escena que hay en su inconsciente, montan la escena de su fantasma. Alguien que tiene un fantasma de triangulación edípica, bueno, se va a volver súper amigo del jefe y va a desplazar a los otros colaboradores y entonces los otros van a querer ahí que lo corran y va a haber una cosa de conflicto. Ay, no sé, doctor, ¿por qué siempre que trabajo en un nuevo lugar me pasa lo mismo? Sí, porque estás repitiendo, estás montando la misma escena. Entonces sí, funciona como el TAT, o sea, el I Ching podría ser más interpretativo por las metáforas. Probablemente sí. Lo cierto es que no sé si lo estoy pronunciando bien, tú me corriges. No conozco del todo el I Ching, pero si hay metáfora, hay más posibilidad. Y esto es algo interesante. El efecto del psicoanálisis no solo lo produce el psicoanálisis, también debemos tener la humildad de reconocer que hay meditaciones en Tíbet, por ejemplo, que cumplen la función de encuentro con la verdad. Hay encuentros con los maestros Zen que tienen en China, en Japón, etcétera, que cumplen esa misma función analítica, digamos. Un otro que no despliega sobre ti un deseo, un otro que te permite desplegar tu propio discurso y que a partir de eso va tejiendo, digamos, una lógica que te permite acceder a mundos de verdad más profundos. Sí, Abril. Ahorita eso que comentas es muy interesante porque justo cuando estuve buscando información para tratar de entender un poco más las cosas, me encontré con una clase de que supongo que es analista argentino, por lo menos imparte clases de psicoanálisis y hace su puente comunicante con filosofías orientales y a mí me ayudó a entender como muy bien las cosas, o sea, además del estudio psicoanalítico, me dio apertura a un nuevo conocimiento que me sonó muy razonable y dije, sí, claro, o sea, finalmente va al mismo punto, con otra teoría, otra explicación, pero llega justo ahí. Claro, gracias, Abril. Y luego me pasas el nombre o nos pasas el nombre
para ver el video o leer el artículo, porque efectivamente, a ver, algo que ha pasado a lo largo de la historia del psicoanálisis es que los psicoanalistas tendemos a ser muy sectarios y hay que combatir eso, ¿eh? O sea, eso es del club de Toby, eso es súper infantil, eso es el grupo de supuesto básico en Bion. O sea, hay que ser un poco más maduros y no caer en esos dogmatismos, ¿me explico? Esto me lo decía mi primer analista, que era discípula de Brownstein. Los analistas somos expertos en volvernos sectarios. Y nosotros tenemos la neta del planeta y todos los demás no. Aguas con eso, seamos humildes. O sea, hay tradiciones de 1000 años antes de Freud que son mucho más abarcativas y que no porque tengan un tufillo a misticismo son equivocadas. El mismo Bion en Transformaciones ocupa a San Juan de la Cruz las noches del santo para explicar cómo se accede a la verdad, cuál es el dominio del acceso a esa verdad. Lacan utiliza el éxtasis de Santa Teresa, por ejemplo. No era casualidad que Freud también fuera un apasionado de la arqueología y que tuviera figuritas en su consultorio y demás. No era porque se veían bonitas, porque además no se veían bonitas, se veía todo muy apretado, ¿no? No sé si han visto las fotos. Era porque le interesaban esas cosas, porque lo que entendía Freud era que en los mitos antiguos existían verdades prevalentes y universales a la composición conflictual mental de los seres humanos. Eso es un hecho, ¿no? Así como dice Abril, luego, para entender el psicoanálisis, tenemos que distanciarnos del psicoanálisis. Pasa. Con cierto respeto y con cierto tiento, ¿eh? Tampoco vamos a ir con Walter Mercado a que nos diga la verdad absoluta. Bueno, ok, entonces vamos a ir entrando de lleno y hoy quiero aperturar leyéndoles un brevísimo textito del caso Dora, que seguro ya conocen. Estamos en el caso Dora, es un caso que Freud atiende en diciembre de 1899, que se interrumpe, no, que inicia en diciembre de 1899, dura, me parece que algunos meses. Un dato curioso es que en Psicopatología de la Vida Cotidiana, Freud explica por qué le puso Dora a Dora. Dora en realidad era el nombre de su sirvienta. Y lo que encontró fue una similitud entre la muchacha, su paciente, y la sirvienta que tenía, y por eso le puso Dora. Y ojo, fue un error, a ver, fue un acto, fue un significante, digamos. Es decir, él se dio cuenta de por qué le había puesto Dora meses después de que hizo el análisis de por qué se me ocurrió este nombre y no otro. Entonces ahí aguas, porque cuando ustedes supervisen sus casos, traten de sí pensar por qué se les ocurren los nombres que se les ocurren de seudónimos para sus analizantes, ¿eh? Se van a encontrar con ciertas sorpresas que les pueden ayudar a entender de qué va el caso. Bueno, les voy a leer uno de los primeros fragmentos que aparecen en Dora. Estamos, como les digo, en 1900, acaba de publicar la interpretación de los sueños, el método psicoanalítico ya está sustentado. Y dice, en síntesis, el sueño es uno de los rodeos por los cuales se puede sortear la represión. Uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. El presente fragmento del historial de tratamiento de una muchacha histérica está destinado a ilustrar el modo en que la interpretación del sueño se inserta en el trabajo del análisis. Al mismo tiempo, me permitirá exponer al público por primera vez, con una amplitud que ya no deje lugar a más malentendidos, una parte de mis opiniones sobre los procesos psíquicos y las condiciones orgánicas de la histeria. Es decir, lo que está diciendo Freud es el sueño y por lo tanto todas las demás formaciones del inconsciente, todas las demás, los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, el olvido de nombres, si a alguno se le ocurre alguno, dígame ahora que se me están olvidando, pero el olvido de nombres, los recuerdos encubridores, todos esos son rodeos que da la verdad del inconsciente para mostrarse con un prestanombres. Y lo vamos a ir viendo en esta sesión. Y un poco más adelante, cuando él hace el prefacio, señala,
Fíjense el cambio de la técnica, ¿eh? Porque esto es lo importante. Pero esto se volverá comprensible si comunico que desde los estudios, está hablando de estudios sobre la histeria que publicó en 1895 con Breuer, la técnica psicoanalítica ha experimentado un vuelco radical. En aquella época, el trabajo partía de los síntomas y se fijaba como meta resolverlos uno tras otro. O sea, imagínense qué espanto. De verdad, ser de los primeros pacientes, qué horror. O sea, tú llegabas con una ceguera histérica y le decías, ¿sabes qué? Tengo ceguera histérica, además se me olvidan los nombres y además cada vez que voy caminando por la calle se me olvidan las llaves de mi casa, ¿no? Cada vez que salgo de mi casa se me olvidan. Y lo que hacía Freud era, perfecto, vamos a resolver primero la ceguera, después el olvido de llaves y después el olvido de nombre. ¡Qué horror! O sea, digo, estaba bien, era en los comienzos, pero ya no hacemos eso nunca más. He abandonado después esta técnica por hallarla totalmente inadecuada a la estructura más fina de la neurosis. Esto les puede dar una luz de por qué nosotros no nos llamamos psicólogos, por qué nos llamamos psicoanalistas. El psicólogo sí traza una línea terapéutica a seguir. El psicólogo sí dice, primero vamos por la enuresis de tu hijo, después de eso vamos por el habla, después de eso tal, y en tantas semanas, esto lo he escuchado, vida real, mujer, casos de la vida real, en tantas sesiones ya va a estar completo el diagrama de cura. Nosotros no hacemos eso, nunca. Gracias a Dios, qué bueno. Y sigue, ahora dejo, esto es lo importante y esto es lo que quiero que se queden para su práctica. Estamos con Freud, 1901, aunque el escrito fue publicado 5 o 4 años después. Ahora dejo que el enfermo mismo determine el tema del trabajo cotidiano y entonces parto de la superficie que el inconsciente ofrece a su atención en cada caso. Pero así obtengo, fragmentado, entramado en diversos contextos y distribuido en épocas separadas, lo que corresponde a la solución de un síntoma. Lo que está escribiendo es la cadena significante. O sea, y la asociación libre. Háblame de lo que quieras, que ahí oculto, que ahí medio, ¿cómo dice? Fragmentado, entramado y distribuido, ahí voy a encontrar la verdad y la solución del síntoma. No te preocupes, ahí va a estar. A pesar de esta desventaja aparente, la nueva técnica es muy superior a la antigua e indiscutiblemente la única posible. Ojo, Freud pocas veces a lo largo de los 25 tomos de las obras completas, muy poquitas veces, dio aseveraciones totalitarias. O sea, lo que nos está diciendo es importante. E indiscutiblemente la única posible. O sea, no inventen. Pídanle asociación libre y trabajen desde ahí. También hay que pensar que el bueno de Freud en esa época estaba, digamos, montando un método y estandarizándolo. Y tenía, pues, discípulos extraordinarios, muy buenos, pero que luego se inventaban sus propias cosas y era como, no te vayas por ahí, regresa, ¿no? Entonces, bueno, ok. Vamos ahora sí a ocuparnos de lo que nos vamos a ocupar. Palabra plena, palabra vacía, lenguaje de sustitución y lenguaje de la realización o lenguaje de logros, que es lo mismo, hay varias traducciones. Ya sabemos que nosotros participamos de la lógica freudiana de la asociación libre, que la asociación libre permite el despliegue de la cadena significante, que el despliegue de la cadena significante nos va permitiendo a su vez generar las transformaciones que Bion nos anticipa en el texto Transformaciones. Pero lo importante de la palabra plena y la palabra vacía, voy a usar los conceptos de manera indistinta, asumiendo que aluden al mismo fenómeno, es que como analistas podamos entender y discernir desde dónde nos está hablando el analizante. Y a eso quiero que nos enfoquemos en esta sesión. Para hacerlo, vamos primero a
abrir nuestro seminario 1, si lo tienen por ahí pueden seguir la lectura conmigo, si no, que tampoco pasa nada, que a mí me gusta mucho leerlo. Y nos vamos a la página 168, seminario 1, clase 9, estamos en 1954, un Lacan que va despegando, ¿no? Y acá Lacan nos dice lo que va a ser nuestra definición de palabra plena. La palabra plena es la que apunta, la que forma la verdad tal y como ella se establece en el reconocimiento del uno por el otro. La palabra plena es la palabra que hace acto. Tras su emergencia, es decir, tras su surgimiento, uno de los sujetos ya no es el que era antes. Por ello, esta dimensión no puede ser eludida de la experiencia analítica. Aquí estamos en un punto subversivo y radical que nos va a permitir entender cuándo nuestros analizantes nos están hablando con palabra plena, cuando hay un cambio. Eso es lo fundamental. Todos tenemos experiencia clínica y todos sabemos que hay pacientes que llegan a la verdad, pero no ocurre nada. Y uno se queda un poquito como, digamos, con una cierta frustración, porque pasan las semanas, pasan las sesiones, y cada vez profundizamos más, pero el síntoma permanece instalado. ¿Me explico? ¿Cuándo hay palabra plena? Cuando se desanuda la posición del sujeto en la escena de su fantasma. Es decir, cuando en el libreto del teatro, o el libreto de teatro que trae su fantasma, puede decidir ya no ser el personaje que era siempre. El gran problema de los analizantes es que vienen siendo el mismo personaje durante hace años, o desde hace años, mejor dicho. La palabra plena es la que se da y al darse hace acto, cambia el personaje que el analizante está haciendo en la obra de teatro de su fantasma. Hay un libro muy bueno de un filósofo que se llama ¿Cómo se hacen palabras con las cosas? ¿Cómo hacer cosas con palabras? Me parece que es el título exacto. Se los voy a poner en el Drive. Y lo que dice es, hay formas en las que hay acciones que se dan al hablar, solo al hablar. Cuando un juez del registro civil dice, los declaro marido y mujer, ¿está solo hablando o está haciendo? Está haciendo, ¿no? Esa es la palabra plena, la que hace acto al ser dicho. Los declaro marido y mujer. Si yo los declaro marido y mujer, eso no hace acto, porque yo no soy juez del registro civil. ¿No? Pero cuando un juez del registro civil dice los declaro marido y mujer, eso es una palabra plena. Vamos a jugar y usar este ejemplo burdo, este ejemplo simplón, pero que nos ayuda a entender a qué va Lacan con esto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran que vayamos puntualizando? Sí, sí, ya saben que con todo gusto lo vamos resolviendo. Y el día de hoy yo quiero presentarles un fragmento de un caso reciente que tengo el gusto de compartir con ustedes y que me parece que ejemplifica muy bien cuando hay palabra vacía y cuando hay palabra plena. ¿Sí? Antes de eso, se me están yendo las ideas. Les voy a compartir un artículo que publiqué hace poquito con la ayuda del doctor Hornstein, que me auxilió para eso, porque la verdad es que era o es de un tema que no tengo del todo dominado. Entonces, bueno, se los voy a leer, es un texto brevísimo. El título es Sujeto de la historia, historia de sujeto, sujeto historizante. Y esto también nos va a ayudar a entender a qué nos referimos con palabra plena y a qué nos referimos con palabra vacía. Entonces, bueno, empiezo. Conocer el mapa no anticipa lo que se habrá de encontrar en el camino. Lo que quiero transmitir con esa frase es tener la teoría metida de memoria
no quiere decir que sepas qué es lo que vas a hacer con tus analizantes. O sea, aguas. El psicoanálisis no es un asunto intelectual, y Lacan lo dice en muchos de sus seminarios. Aquellos que piensan que el psicoanálisis es intelectual no han entendido nada. Cada elemento del psicoanálisis teórico, quiero decir, supone a su vez una revelación de un aspecto que tiene un sentido en relación o dirigido a la realidad que intenta abarcar. Pero más allá de toda posibilidad, no cabe duda que el resto se escapa, porque la complejidad se estructura bajo la consigna de que no todo está ligado y de que en ocasiones las ligaduras que existen son frágiles. En Deseo y Saber en Psicoanálisis intenté hacer una breve vinculación entre la teoría del caos y la comprensión del inconsciente, justo para prevenir de los vicios que se impregnan en la práctica que conciben desde cierta dimensión prejuiciada y prejuiciosa la realidad a la que se enfrenta el analista. Es peligroso ir viendo el mapa y dejar de ver el camino. O sea, aguas con meterle a tus pacientes, a tus analizantes, la teoría. Si tú traes dentro el pecho bueno y el pecho malo, olvídate, ¿eh? No vas a estar escuchando al analizante, vas a estar haciendo psicoanálisis aplicado, que es una cosa muy distinta del psicoanálisis práctico. En su momento escribí, esencialmente la propuesta de Prigogine, que apunta a una cuenta de los sistemas inestables, asume que, en realidad, el saber humano alrededor de esos sistemas únicamente puede incorporarse a partir de pronósticos probables y no de leyes determinadas. Es así que utilizo su propia tesis para sostener la idea final del presente trabajo. El inconsciente es el sistema inestable por excelencia. Ahí tuve un error. Los afectos y las pulsiones motores fundamentales del funcionamiento mental se encuentran en constante eclosión y colisión. Sus cuerpos se integran y se desintegran, dándole vida a representaciones mentales de objetos que a su vez permiten la infraestructura del deseo inconsciente. Desde ahí, las rutas que ha de seguir dicho deseo para incorporarse a la escucha, es decir, para hacerse escuchar, son insospechadas. Son las rutas que determinan la prevalencia de realidades ulteriores. Y aquí viene algo importante. La probabilidad es parte del trabajo analítico como tal, pues la certeza determina el punto ciego del sesgo de la fantasía de completud a la que el analista está obligado y conminado a renunciar. O sea, aquel analista que supone con certeza el significado de un sueño, el significado de una frase o de un lapsus o de un síntoma, ya no está haciendo análisis. Está instalado en la fantasía de completud a la que debió haber renunciado en el Edipo. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo veíamos? A no ser el falo. ¿Se acuerdan la secuencia lacaniana? Uno tiene que renunciar a no ser el falo. Hay analistas que quieren instalarse en el lugar de falo de los pacientes. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. El sujeto con el que trabaja el analista no es el sujeto del libro. El analista en sí mismo no se encierra en un círculo matemático sin principio ni fin, y muchísimo menos en una posición de oráculo o pitonisa que revela el saber que se tiene incluso antes de ser cuestionado. El acceso al saber surge como descubrimiento arqueológico. Si bien existe antes de ser revelado, es requerido el encuentro para distinguir sus dimensiones y la justa realidad a la que se liga o en la que se hace ligadura. O sea, nosotros, y esto es una metáfora freudiana por excelencia, somos una especie de arqueólogos. A ver, una pirámide perdida en el Sahara, ¿existe o no existe? Existe. El arqueólogo puede decir que existe con tales dimensiones y con tales características antes de descubrirla. No. Tiene que llegar a ella, desenterrarla y ver cuál es la realidad de esa pirámide. Entonces nosotros, como analistas, tampoco podemos decir qué es lo que significa un sueño si no hemos desenterrado ese significado. ¿No? Es una barbaridad igual de terrible que el que un arqueólogo diga que hay una pirámide escondida en el Sahara que tiene tales dimensiones. Bueno, pues ¿dónde está? No, pues ahí está. Pues sí, pero ¿dónde? A ver, enséñanos. Es igual.
Me parece que con cierto nivel de verdad es correcto decir que todas las escuelas post-freudianas en la efervescencia de su surgimiento y colocación en el estatus psicoanalítico se olvidan de los principios freudianos de comprensión y acceso al saber, desencadenando posiciones dogmáticas e ideológicas que superponen al paciente una visión específica a su realidad más plena. No nos asustemos o pensemos que peco de crítico. También eso es parte del proceso histórico de un movimiento. El maestro se idealiza para compensar la falta o la insuficiencia, sin dar cuenta que el maestro, para hacer y crear, dio cuenta de esa falta y esa insuficiencia a la que le dio salida, no compensando, sino realizando. Aquí estoy usando la idea del lenguaje de la realización. Vi en el chat un comentario, pero no lo puedo abrir. Un segundito, que no me deja abrir el chat. ¿Alguien me puede leer lo que está en el chat? Porque no me deja abrir. Ya quedó. Ok, dice, es como buscar un tesoro de una leyenda, como la fuente de la eterna juventud. De alguna forma sí, Oscar, de alguna forma sí, porque acuérdense que nosotros trabajamos en falta. Entonces, toda verdad accesible para el analizante será provisoria. Habrá una subsecuente. Y esto es lo que Bion denomina saturación del pensamiento. El pensamiento tiene que quedar con una apertura para seguir complejizándose en una espiral. Es decir, uno no llega a una verdad inamovible y específica. Uno va tras el tesoro, pero en esa búsqueda del tesoro te vas dando cuenta de ciertas realidades o de ciertas dimensiones de verdad, ¿no? Un segundito. Vale. Ahora bien, el sentido que propongo del concepto sujeto de la historia, aquí quiero que distingan tres momentos del discurso de sus analizantes. Sujeto de la historia. Alude a ese tipo de vicios en los que el analista se encuentra primordialmente ligado a un posicionamiento teórico al que le debe rendición de cuentas, así como el nacionalsocialista debía ver el mundo y verse en el mundo desde un cierto lugar. Así los analistas de las diferentes escuelas se sientan desde un sitio para revelar la historia, a ser sujeto de una historia ya contada. El concepto sujeto de la historia anticipa una realidad que determina el hecho de que el sujeto se liga a una historia que no es la suya. ¿Sí lo entienden? Sujeto de la historia. Es decir, el sujeto es posesión de la historia ya contada. ¿Sale? ¿Cómo pueden distinguir esto en la clínica? Pacientes que llegan y te dicen, no, mi mamá dice que yo soy súper organizado, mi mamá dice que yo soy muy alegre, mi mamá dice que yo soy muy, muy amiguero y que me llevo muy bien con todos. Bueno, sí, de acuerdo. ¿Y tú qué dices? Es decir, ya me dijiste cuál es la historia de tu mamá de ti, pero ¿cuál es tu historia? Ese es el sujeto de la historia, el sujeto que se deja contar por otro. ¿Sale? El concepto sujeto de la historia, perdón, ahí me fui. Como todo sistema racional es plausible que cobre un cierto rasgo de legitimidad ideológica. Esto es, que haga sentido, pero el sentido no es lo que da la esencia al cambio. Es decir, que haga sentido no quiere decir que vaya a haber palabra plena. El sentido es el primer eslabón de saber que introduce el mito. Por puro sentido, bien podríamos suponer que la Tierra es plana. Hace sentido a simple vista. Pero hace falta ir más allá, no aguardar a la respuesta de primera instancia, sino contrastar. Eso es apenas el arranque, la apertura que se da con respecto a los otros. En el registro del sujeto de la historia, el sujeto es hablado por el otro lo cobija con un manto de significación que lo anula, le hace padecer el sentido de dicha significación que a veces le hace comodidad. El sujeto no se cuestiona y de la no cuestión brotan flores bellas, pero estupefacientes. O sea, brotan amapolas.
para seguir con nuestra metáfora de bien, ¿no? Cuando uno se deja hablar por el otro, uno se resuelve, no hay conflicto ahí. ¿Se dan cuenta? No me tengo que cuestionar, la verdad ya me fue dada, listo. No, uno tiene que cuestionarse. ¿Sí? Hace falta una disrupción, la disrupción del síntoma que permita decir la verdad al tiempo que no se dice. Es decir, algo debe no funcionar para que se cobre conciencia de la verdad no dicha. La disrupción, lo no funcional, del engaño hace emerger una cierta coletilla de la verdad. No olvidemos la apertura de televisión. Televisión es un texto de Lacan con base en un programa de televisión que hizo. Es decir, lo grabaron durante un rato y él estuvo ahí diciendo algunas cosas. Y en televisión apertura diciendo esto: yo siempre digo la verdad, no toda, porque decirla toda no alcanzamos. Decirla toda es imposible materialmente, las palabras faltan para ello. Incluso por ese imposible de verdad es solitaria de lo real. O sea, incluso cuando mentimos, estamos diciendo la verdad, porque para que una mentira sea dicha, debe estar erigida en relación a la verdad que intenta ocultar. ¿Verdad? Y eso es lo que está diciendo Lacan. La verdad brota. Hace falta una disrupción, la disrupción del síntoma que permite decir la verdad al tiempo que no se dice. Es decir, algo debe no funcionar para que cobre la consistencia, perdón. No se dice toda la verdad, porque toda la verdad es la cosa en sí. ¿Se acuerdan de la cosa en sí? La O, envío. Pero del reflejo de la verdad que se instaura en el proceso del decir equivocado, es decir, de la equivocación, o mejor, del equívoco, es de donde surgirán las relaciones trascendentales con un determinado hacer, un determinado movimiento que ejecute el segundo registro, la historia del sujeto. Ojo acá, ya estamos en otro concepto que estoy proponiendo. Sujeto de la historia es el sujeto hablado por el otro, el que hace palabra vacía, el que hace palabra por sustitución. Sujeto, perdón, historia del sujeto es la posición del sujeto en la cual empieza a cuestionarse y a construir cuál va a ser el engranaje narrativo de su propia historia y de su propia colocación en el mundo. ¿Sale? Entonces, en este segundo lugar, el sujeto da cuenta y la historia le pertenece. Da cuenta siempre que haya un analista dispuesto a escuchar y menos dispuesto a hacerse escuchar. Es decir, que el analista quiera oír y no quiera hablar todo el tiempo. En este segundo tal, como bien señala Hornstein, en las depresiones, ante un consultante postulamos que es necesario para él que se torne pensable esa causa, su propia historia, a fin de poder generar un proyecto. Para ello es preciso que invista narcisísticamente su actualidad, pero también el tiempo futuro, valorizando su cambio, su alternación, ya que, a diferencia de un sujeto caracteropatizado, un sujeto en devenir solo puede persistir tornándose otro, aceptando descubrirse distinto del que era y del que debe devenir. ¿Qué es lo que debemos hacer como analistas en la apertura del proceso? Generar este sujeto. El analizante no llega sabiendo hacer análisis. El analizante no llega teniendo ya claro cómo es la asociación libre. Uno tiene que estimular que desee aceptar, dejar de ser el que era para convertirse en otro distinto. Y que ese otro distinto sea un proyecto inacabado que va a seguir cambiándose a sí mismo. ¿Queda? Esa es la primera etapa del dispositivo analítico. Generar incertidumbre sobre el ser. Por eso somos subversivos. Nosotros no somos coaches, ¿no? Que le dicen al sujeto, bien, buenísimo, ¿cuáles son tus habilidades? Estas son tus habilidades, buenísimo. Vamos entonces a trazarte una ruta de mejora. No. Nosotros le decimos, cuestiónate. Vamos a acceder a una verdad distinta para que tú puedas ser distinto. Si quieres. Y si no quieres, tampoco pasa nada. Pero ya sabes por qué eres como eres, ¿no? El sujeto debe dar cuenta de su propia historia y no de la historia que lo cuenta para hacer su proyecto. El sujeto de la historia repite
La historia del sujeto rompe la cadena de la repetición. Esto es súper importante. El sujeto de la historia repite porque el sujeto de la historia es hablado por un otro. Hago lo mismo una y otra vez. Estoy prisionero de mi historia. Como diría José José, prisionero de sus besos. Pues así, ¿no? La historia del sujeto rompe la cadena de la repetición. En ese momento en el que existe la historia del sujeto, se fractura la repetición. Siguiendo el esquema introducido hasta este momento, me remito a otra cita del Dr. Luis Hornstein en el mismo texto. Historizar la repetición es hacer de la repetición un recuerdo. Si es recuerdo, ya no pasa. ¿Verdad? Recordar desactualiza el pasado al temporizarlo. Convertir la historia en pasado permite un futuro que no será pura repetición, sino que aportará la diferencia. En la repetición no hay tiempo porque no hay posibilidad de hacer. La repetición es un círculo perfecto e infinito que no da posibilidad de que transcurra el tiempo. La historia del sujeto solo se construye cuando este último se erige en posibilidad. Toma la pluma de su historia para hacerla, no para que le sea contada o dictada. La repetición es prisión de quien no hace eco de su propia vida. Aquí ya les estoy hablando yo, ¿no? La repetición es prisión de quien no hace eco de su propia vida. Es lo atemorizante, lo ominoso de la repetición, que en la repetición no transcurre el vivir. Nadie que repita vive. La vida es creativa y es vital, y eso lo encuentran en Winnicott, ¿no? La repetición causa cierta manifestación de zozobra, inquieta en sus confines, porque declara la ausencia y la clausura. Solo toleramos círculos incompletos. O sea, cuando el círculo está cerrado, nos inquietamos, decimos, eso está un poco raro. No, solo toleramos círculos incompletos. Lo que les estoy tratando de transmitir es, solo podemos sentirnos plácidamente en la vida cuando sabemos que el no todo es nuestra condición más real y eficiente. Ustedes alguna vez, yo soy súper fan del cine de terror. ¿Se han preguntado por qué el cine de terror recurre tanto a la repetición? Es decir, personajes que están en una esquina demacrados y están así y empiezan a balancearse de esta manera una y otra vez, o que se escucha la misma palabra. Tiene que ver con esto, con que la repetición causa inquietud. La repetición nos pone malitos de los nervios. Nos hace pensar que estamos más allá de la vida, que estamos pisando el terreno de la muerte. Por eso se usan esos esquemas estéticos en las películas de terror. Estos movimientos, digamos, de la niña de helado tienen que ver con eso, un movimiento mecánico. Y ustedes pueden leer esto en Freud, en un texto que se llama Lo ominoso. Es un texto súper chiquito que se avientan en una hora, pero muy interesante porque justo explica por qué películas como Annabelle tienen tanto éxito y por qué dan tanto miedo, ¿no? O El Exorcista. ¿Por qué la escena de la niña del exorcista que gira la cabeza 360 grados, 180 grados, perdón, nos inquieta tanto? Por eso, porque nos provoca una sensación de que lo humano se vuelve mecánico. Luego sigo. La repetición desborda la no transicionalidad a la que aludía Winnicott. Instala un nuevo espacio donde no hay lugar, donde no hay tiempo y por lo tanto experiencia subjetiva. Se es, pero no se instala la noción de ser y mucho menos de saber. Podríamos decir que la repetición tiene esta característica repetitiva por la temporalidad del inconsciente. Esto de no tener ni principio. Fíjate, Oscar, que me encanta lo que acabas de decir porque yo no lo había pensado desde ese vértice. Me parece que tienes razón. La idea de la repetición y de lo atemporal como lo estoy planteando tiene absolutamente que ver con la idea de que el inconsciente es atemporal, precisamente. Creo que te agradezco mucho la referencia, ¿eh?
la voy a retomar. La voy a retomar porque está muy, muy buena. Perdón si giro la cabeza, pero como estoy desde el iPad, descubrí que es más fácil ver el chat en el iPad que acá, que en la compu. Bueno, la diferencia está en lo que puede el proceso analítico proveer para que la historia sea del sujeto, para que en el encuentro con el analista se vaya conceptualizando una serie de eslabones que vayan haciendo fructificar, echar a andar la cadena de eventos, viviendo el presente, pero esperando el siguiente tramo del futuro. Hacer historia no es dejar el pasado y dar vuelta a la página, es poseer la noción de que la página forma parte del conjunto del libro y sin ella se estaría incompleto, aunque por ahora ya hayamos avanzado de ese capítulo. Comento en el libro que anteriormente cité, finalmente, ante todo, el analista es una escucha, un vertedero donde puede desplegarse el desorden para luego rearmarlo y reordenarlo a la luz de una lectura que será provisoria, en lo que el analizante hace suya la experiencia analítica y sus implicaciones. Quedará en él la ruta final y sus caminos, abiertos siempre. Y sin embargo, no por eso no habrá método. Que se estudie un sistema inestable, caótico, como dirá Prigogine, no quiere decir que el método sea igual de inestable. En esa apropiación de la experiencia analítica surge, eventualmente, el sujeto historizante. Tercer momento que yo les propongo para entender a sus analizantes. El analizante llega siendo sujeto de la historia. Llega con la historia que le han contado los demás de él. Llega siendo objeto de lo que el otro quiere de él, no de su propio deseo. El analista y el dispositivo le ayudan a convertirse en historia del sujeto, o sea, la historia se le vuelve propia. Él toma la pluma y empieza a construir su propia historia desde su propio deseo y desde su propia posición subjetiva. ¿Cuál es el camino o la dirección de la cura? Que se vuelva un sujeto historizante, o sea, el sujeto capaz de hacer su historia, reescribirla y dar cuenta de ella, desde un presente vivo que no se queda en la resequedad de la nostalgia respecto al pasado que fue y con los pies firmes para andar por las veredas que se despliegan en un futuro posible y yo ahí agregaría, ahora que estoy releyendo este texto, deseable. Por supuesto que no es un sitio al que se llega o un nivel que se alcance, es un registro, una forma de registrar, un formulario que imprime la cosa para darle secuencia. Digamos que el sujeto historizante no dejará de ser sujeto de la historia, ni de pasar por cierta historia del sujeto. Seguirá la preconcepción, la experiencia y la concepción. O, como diría Hegel, habría tres historias: historia original, historia reflexiva y la filosofía de la historia o historia filosófica. Cada una de ellas con sus funciones que van en direcciones distintas y en las que el sujeto se vuelve un flujo continuo que atraviesa diversos estados o lugares específicos que le aportan nuevas condiciones. Uno nace siendo sujeto de la historia, pasa a ser o a hacer historia del sujeto y se convierte en sujeto historizante por diversas vías y caminos, ya sea que se dé por una relación amorosa, por el proceso artístico, por el análisis o por lo que fuera. El asunto es no parar de pasar como pasa el tiempo. Aquí estoy jugando un poquitillo, no sé si ustedes conocen a Julia Kristeva. Julia Kristeva es una psicoanalista francesa muy buena, que por cierto aborda mucho de estas ideas feministas respecto al psicoanálisis. Es una autora que se ha ocupado de muchas analistas mujeres, que hace crítica constante del lugar de la mujer en las instituciones psicoanalíticas y del lugar de la mujer en la teoría psicoanalítica, ¿no? Eso es muy interesante. Y ella dice que quien no está enamorado, no trabaja o no se psicoanaliza está muerto. Por eso cerré con esa idea de que la historia, de que el sujeto historizante puede hacerse por una relación amorosa, por el proceso artístico, por lo que fuera. Estoy jugando con esa referencia. Sí, Abril. Ay, me surge una pregunta, no sé hasta qué tanto sea descabellada, pero al ser
un sujeto historizante, que quiere decir que estamos en evolución constante, en cambio, que no hay nada escrito y que te puedes seguir reinventando a lo largo de tu vida. Entiendo medianamente que esa es como la intención. Y vamos a pensar que entonces llegas a ese punto en la clínica en el que tú como analista o paciente dices, ok, ya tengo un sujeto historizante, y pasa que en el proceso de ser historizante y de seguirte reinventando, reescribiendo, podría llegar un punto en el que te vuelvas a convertir en sujeto de la historia. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Y es justo lo que sostengo, que uno no ocupa un lugar fijo, sino que te vas y vuelves, vas y vuelves. Pero la experiencia del análisis te permite siempre ser sujeto historizante y por lo tanto, cuando te vuelves sujeto de la historia, regresar, ir y venir. Es el interjuego de nuestra vida y nos lo vamos a encontrar, es más, nos lo encontramos desde que nos concibieron. Todavía ni nacíamos y ya éramos sujetos de una historia, ¿se dan cuenta? Eh, digo, somos historia de nuestros padres. Antes de nacer, fuimos producto de una historia ya contada. Ahora, eh, insisto, la idea sería que el sujeto tuviera esta posibilidad de ir y venir. Yo puedo cambiar de trabajo mañana y en mi nuevo trabajo van a decir, uy, no, Hugo es súper pedante, me cae re mal. Ahí estoy siendo sujeto de la historia. Hay alguien contando mi historia por mí. Yo puedo decir, bueno, igual y que he estado un poco nervioso por el cambio de trabajo y no he sido tan cortés como trato de serlo, ¿no? Entonces, cambio, explico, pero siempre habrá este vaivén. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que nunca prometemos felicidad, jamás. Oiga, doctor, pero entonces, después del tratamiento, pregunta real, de los analizantes, que seguramente ustedes lo han escuchado, pero, entonces después del tratamiento ya voy a estar bien. Pues, ¿a qué le llamas bien? para, para poder explicarte, porque si llamar bien significa vivir como, no sé, en American Beauty, es decir, como esta cosa súper plástica y así de Barbie, lo siento, no va por ahí. Pero si estar bien significa que vas a tener la posibilidad de reubicarte cuando lo necesites y sobre todo de reubicarte de acuerdo a tu deseo, eso sí te lo prometo. Que si hacemos el trabajo en conjunto, tú y yo vamos a acceder a una verdad que te va a permitir un despliegue de ti misma o de ti mismo muchísimo mejor. Súper. Ok. Entonces, ¿por qué he querido retomar todo esto? Porque palabra plena y palabra vacía pueden considerarse cosas súper sencillitas y no lo son. Uno tiene que tener la escucha súper adiestrada para saber desde dónde me está hablando un analizante. Hay veces que el analizante habla como si fuera palabra plena y es palabra más que vacía. Súper, súper.